es mío, aquí para volverlo a traer, nos da cuenta de John Wesley. ¿Se acuerdan que yo les decía que era lo que decía John Wesley cuando fueron a decirle que que su casa se había quemado en plena prédica? Y él dijo, pues la casa del Señor se quemó, una responsabilidad menos para mí. No tenía tan claro de que eso no era de él, pues se quemó. Uno tiene que llegar hasta esa instancia de que uno llegue y ya nadie importa, no. No es que no le importe, es que al fin y al cabo, si Dios te colocó a ti como administrador de lo que tienes, y si algo de eso lo pierdes, pues ¿quién pierde al final? Pues el dueño. ¿Sí me entienden? No eres tú, es el dueño porque no es tuyo. Y en ese momento, entonces, ya cuando te pase, tú ya vas a dejar, uy, pero es que era 100.000 pesitos y cómo me duele, que... Sí, no, porque sencillamente no era tuyo. Entonces, eso tenemos que empezar a vivirlo de esa manera. Entonces, vamos a arrancar con, con el tema de la deuda. Discúlpeme, pastor, Señora. una pregunta que me quedó Sí. anoche. O sea, las personas que realmente están en la miseria, o sea, hay... ¿Por qué ellos viven esa miseria? Hay dos causas. La primera es porque si tú vas a ver toda esa gente que vive en la miseria, en la miseria, en la miseria, en la miseria, no conocen al Señor. La mayoría. Siempre son unos resentidos y amargados. Siempre están quejándose de su condición, ¿cierto? Y por ende, pues no conocen al Señor. Entonces, cuando tú no conoces al Señor, es difícil que contemples o más bien puedas dimensionar cuáles son las maravillas de su reino, ¿sí? Y cómo poder manejarlo. Esa es una de las razones. Otra de las razones era lo que estábamos hablando, de que sí puede que tú conozcas al Señor o que lo conociste en algún momento, pero el mismo mal manejo de tus finanzas te llevó a esa miseria, ¿sí? Y hay una tercera inclusive, que puede que tú conozcas al Señor y estés muy devoto y todo eso, pero vivas muy mal, muy mal, muy mal, porque el Señor conoce tu corazón y sabe que si te da un centavo, te pierdes y vives en ese estado. Es más, hay gente que uno conoce que está en ese estado de miseria, que vive mal y son tremenda gente espiritual, ¿sí? El Señor sabe de antemano que si llega a darle un peso, de pronto se me va a voltear y no va a hacer lo que el Señor lo mandó a hacer. Y uno debería, decíamos la vez pasada, uno debería entender que en todas estas cuestiones del manejo financiero, tendríamos que estar contentos, ¿te acuerdas? Hablábamos de eso y eso es muy importante, porque lo dice Pablo. Tienes que estar contento con tu estado. Y uno dice, pero ¿cómo se podrá una persona que está en la miseria estar contento? Pero pues el Señor lo dice, en lo poquitico o en lo mucho estar contento. ¿Y es posible estar contento en un estado de miseria? Claro. Si tú estás bien espiritualmente. Y el Señor promete, aún en un estado de miseria, aún en un estado de precaria miseria, darte lo suficiente, darte lo necesario. A veces uno no lo entiende. Pero mira que yo diría que por ahí el 80% de esas personas que andan bien mal, o sea, es complicado, pero un 80% de esas personas no conocen a Dios. Lo hemos visto en las campañas. Usted vaya ahí mal, viven mal, pero ¿cuántos de ellos conocen? Sí, por ejemplo, muchos de los drogadictos, de los indigentes, son personas que han conocido de la palabra y muchas veces han sido excelentes predicadores evangelistas. Y por X o B motivo se volvieron atrás, pero por cuestión de la misma droga. Y andan en la miseria, andan en la inmunda, como dice el pastor. Ese es el mismo principio que aplica cuando, ¿se acuerdan cuando a Sodoma y Gomorra le fue más benéfico que a ustedes que sí conocen el Señor, porque ustedes tienen una responsabilidad? El Señor dice muy claramente, para nosotros nos va a ser más la responsabilidad que para ellos que no conocieron. Yo siempre he dicho una cosa, ese tipo de personas, predicadores y líderes que en algún momento se volvieron atrás,
Es sencillamente porque en realidad conocen la teoría, o conocieron la teoría. ¿Sí? Empezaron a, y ellos hablan con propiedad. Usted vaya, sí, te vaya a Santa Fe o al Bronx o a esos lugares tremendos y ellos hablan con propiedad. El Señor esto, el Señor lo otro, y uno dice, pues conocieron a Dios, pero en teoría. Cuando les llegó de verdad lo que vivieron, pues la teoría no les sirvió. Entonces, ¿cuál es la conclusión de que? Pues nunca lo conocieron. Por eso el Señor dice en su palabra, se me pueden acercar muchos diciéndome Señor, Señor, pero yo les voy a decir nunca los conocí. Es delicado. Y ahí uno entiende, no es que se volvieron atrás, es que nunca estuvieron. Nunca estuvieron. Y entonces ahí uno comprende, para darle una conclusión a tu pregunta, ¿por qué están como están? Y es duro, sí, claro. Pero pues, debemos entender que el Señor sabe lo que hace. Amén. Cuando llegamos a la deuda, sí, porque es que, yo no sé, yo creo que todos tenemos deudas, ¿o no? Yo creo que sí, cierto. Seamos sinceros. Todos tenemos deudas. La principal característica con la que cerramos la vez pasada es que cuando uno está en esa posición es porque está contrariando lo que Pablo dijo, lo que acabamos de decir, el estar contento con lo que tiene, poquito o mucho. ¿Qué pasa? Pues hay muchos escenarios, ¿no? Anoche decíamos que hay personas que se endeudan por moda, ¿no? Hay gente que no puede ver a su vecino estrenando carro y se mete en lo que sea para poder competir con el hombre. Entonces, uy, me gusta el carro que compraste y si no tenga un peso, ahí se mete, ya con eso usted saca hasta un bostezo, ¿no? Entonces saca el carro por ahí para competir. La niña, me gustó tu cartera, me gustó tu peinado, entonces como sea se endeuda para competir, para estar a la moda. Si yo estoy gordito, si yo estoy gordita, entonces como la moda, o más bien el mercado lo que me está diciendo es que yo debo ser esbelto o esbelta, entonces me meto en la deuda más tremenda para hacerme la lipo. No importa que la salud, no importa, lo importante es que yo pueda estar a la vanguardia de la vida. Si llegamos a ese punto de la deuda, pues sencillamente no estoy contento con lo que tenemos. Ese contentamiento lo encuentran allá en Filipenses 4 desde el 11. ¿Cómo contentamiento? Contentamiento. El tema del contentamiento decíamos la vez pasada que nos lleva a dónde? Al déficit económico. Estábamos conceptualizando el déficit. ¿Qué es el déficit? Y decíamos que es esa parte que no alcancé a pagar, ¿cierto? Hablábamos también del activo, hablábamos del pasivo y hablábamos del patrimonio. Entonces, que el patrimonio es lo que me queda después de la resta de mis activos y mis pasivos. Es decir, tú te ganas 100 pesos, pero debes 50. Entonces, tu patrimonio es la resta de esos dos, sería 50. Ese es tu patrimonio. Así, sencillamente hablando. Ese es tu patrimonio. Pero en el mejor de los casos ese es más matrimonio, en el peor de los casos, y ese es el caso que todos tenemos, la mayoría, es que gano 100, mi activo es 100, pero mis pasivos son 200. Entonces no tengo patrimonio, porque 100 menos 200 me da menos 100. Y mi déficit es 100. O sea, lo que debo y lo que no puedo pagar. Mi déficit. Y la cultura del déficit, decíamos anoche, que va de la mano de todo lo que ya dijimos. Está de la mano del materialismo, del descontento y inclusive de otros males como lo que ya vamos a ver, que es la deuda en sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo creo que está bien clarito, ¿cierto? Decíamos que para llegar al contentamiento requerimos de un aprendizaje periódico, ¿se acuerdan? Eso no es natural del hombre. El contentamiento, o sea, el asumir yo las cosas y ponerme contento, no es, ay, no estoy de pobre, no, sino aceptarlo de buena forma porque sabe que Dios está detrás del tema. ¿Sí? Eso es contentamiento, eso es lo que dice Pablo. Pero para poderlo adquirir necesito un proceso en donde el Señor me va iluminando. Eso no es natural de nadie, es un proceso de aprendizaje para poder tener ese contentamiento.
Eso quiere decir que tenemos que aprender a estar satisfechos. Y obviamente tener el 100% de confianza en la providencia que Dios nos va a ayudar con todo. Bueno, ahora sí, deuda. La deuda. ¿Cómo se ve la deuda? O más bien, ¿cómo el mundo ve la deuda? O cómo en algún momento la vimos nosotros. En primer lugar, hermano, para poder entender o manejar las finanzas es necesario empezar a fusionar lo que nos dice el libro de la vida con los principios básicos de finanzas como tal. O sea, hay muchas personas que dicen, me voy para un seminario cristiano de finanzas. Entonces usted va allá, usted se sienta y el pastor o el seminarista o quien sea empiezan a hablarle de lo que todas las iglesias hablan. Usted tiene que diezmar, de que el diezmo un poquito allá, y sí es cierto, y quizá vamos a ver un poco y el domingo vamos a ver otro poco del diezmo, pero se centran en el tema. También de qué te hablan, te hablan de que no debes inclusive endeudarte, porque la Biblia no lo dice. Vamos a ver que la Biblia no dice tajantemente no te endeudes, por eso es que tenemos que tener sabiduría de cómo interpretamos eso. Pero para poder entenderlo como Dios quiere que lo entendamos, tenemos que empezar a fusionar lo que la palabra me dice con los principios básicos de finanzas, que si no, no vamos a saber. Para eso Dios dio la ciencia, y mire que al contrario de la psicología, las finanzas, la economía, la contaduría y todo este tipo de cosas sí son ciencias. Sí son ciencias. Entonces, desde ahí arrancamos. ¿Cómo se ve la deuda? ¿Cómo el mundo ve la deuda? ¿Cómo le hicieron ver a usted la deuda? En primer lugar, la deuda se nos la hicieron ver como un instrumento. ¿Para qué? Un instrumento para que usted saliera del apuro. Entonces, si usted no tiene de dónde, decíamos que cuando usted se endeuda recurrentemente, eso ya es un mal de por sí. Hacerlo a cada rato, eso ya es un mal, ya es una enfermedad, y está mal, usted es un necio y no es sabio, porque usted ya tiene la maña. Usted así tenga la plata, hay gente que lo hace, hay gente que tiene efectivo, hay gente que tiene un flujo de caja más o menos bueno, pero no le importa y utiliza más bien las tarjetas de crédito, o se mete en un crédito para pagar algo aún teniendo la plata, porque ya es enfermo por el tema, o de pedir prestado. Hay gente que vive pidiendo prestado así no lo necesite. Entonces ya es necio, ya no tiene la sabiduría que se necesita. Pero hay otras personas que la utilizan porque sencillamente, decíamos anoche, se presentó algo en mi casa, ¿te acuerdan de la grieta y del techo que llegó el meteorito y tal? Pues llegó un momento a otro, yo no acostumbro a endeudarme, no me gusta, pero pues tengo que mirar a ver cómo arreglo mi casa que el techo se me dañó. ¿Cómo hago? Yo no tengo plata, vivo al día, no tengo para ahorrar, pues mi flujo es muy corto y no tengo dinero. ¿Cómo hago? La única forma para poder arreglar mi casa, ¿cómo sería? Intentarme. Tengo que ir a Codensa y tengo que sacar las tejas. Y luego tengo que ir donde Toñito para que me ayude a ponerlas. Y Toñito me va a cobrar. Entonces, tengo que endeudarme para poder hacer. Entonces, ¿cómo la ven como un instrumento para que usted salga del problema? ¿Está bien regular o mal? Pues yo diría que tocó. Y ahorita más adelante a verlo con sabiduría. Pero no es recurrente. ¿Sí ven que no es recurrente? O sea, usted no lo hace de costumbre. Llegó un momento en que pues, tocó. Pero usted tiene que ser sabio manejando el tema. Sí, tocó. Un niño se le enfermó a la medianoche. Y usted no tiene un peso, pues le tocó mirar cómo hace porque su hijo no espera. No hable con el vecino por Sí, hoy está en juego la vida de su hijo. Usted tiene que saber mirar cómo resuelve. Pero tenemos que empezar a verlo con sabiduría. Entonces, ¿cómo la ve el mundo? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Cómo la ve todo el mundo? Como un instrumento que lo puede utilizar mal o bien dependiendo de la concepción que usted tenga y la sabiduría que le enseñe. Puede ser un instrumento bueno, puede ser un instrumento malo. Bueno. Otro es que cómo se ve la deuda es una oportunidad, y esto sí es bien, pero bien delicado. Y nos la pintan como una oportunidad. Usted ha visto que usted está tranquilo en su casa, viendo televisión, leyendo la Biblia, y de un momento a otro le llega una llamada.
Don Gabriel, buenas noches, porque es que eso no respeta la hora. Don Gabriel, buenas noches. Mire, habla con Miguel Ángel, asesor de Banco Social. Le tengo una buena noticia. Y uno, este man, ¿de dónde sacó mi teléfono? No, eso tiene bases de datos, ya se levanta. O sea, eso es tremendo. Y le tengo una buena noticia. Sí, señor, ¿qué será? Usted ha sido seleccionado entre mucha gente y uno llega a mí, yo no me gano ni una donación. Y ahora sí llega este man a decirme que me gané un préstamo. ¿Sí? Entonces, usted ha sido seleccionado. Y empieza a trabajar con su psiquis. Usted ha sido seleccionado entre mucha gente y le tenemos el cupo de 7 millones de pesos. Y usted que a duras penas tiene para comprar el pan con usted dice, uy, ¿yo qué me pudiera hacer con eso? No, pues el del meteorito llegó y tal, las tejas nuevas, la grieta de la pared, no sé qué, y me queda tal mentira. Mentira, usted coge eso y si se mete en eso. Mire que llamaron a alguien que estaba tranquilo, que no tenía necesidad, pero cuando le llega el billete, la proyección del billete se disparó toda la necesidad así. Salió de algún lado, salió, la teja está rota, la grieta está rota, mi hijo necesita tenis, yo necesito un vestido, porque qué pena ya con el pastor con el mismo chiro, entonces me voy bien, la necesidad sale de algún lado, ¿cierto? Voy a capitalizarme, es más, ese billetico me sirve hasta para un negocito. Usted saca todo. Esto es una bendición de Dios. Exacto. Y usted estaba, preciso en esa semana usted estaba orando. Señor, muéstrame. Señor, muéstrame, Señor, o sea, aclárame el camino. Yo estoy mal, necesito un negocio, necesito. No, Señor. Gracias, Padre. Uno llega a eso, uno llega a confundir todo porque el discernimiento se va al piso porque usted ya. Esa es la bendición y en esto me quedo. Sí, una oportunidad. También lo hacen ver como un privilegio. Sí, un privilegio. Y ojo con esto, porque cada uno, todos y cada uno de ustedes vale su peso en oro. Y mucha gente empezará a ustedes a venderle ideas pensando que usted no tiene derecho a nada. Mire que esta plata que usted va a pagar por medio de un préstamo, usted se la va a robar. Usted la va a pagar, pero se la están viendo como un privilegio. Igual yo no le voy a pagar la misma plata, le voy a pagar 3 veces más. ¿Un privilegio? Pues no creo, pero se lo hacen vender así. Mire que usted es el único, mire que no sé qué, aunque usted esté reportado, no importa, vamos a hacer la concesión con usted y uno. Ay, todo el mundo me cerró las puertas y llega el señor de la casa social y wow, sí, estoy privilegiado. Gracias, Señor. También lo ven como un beneficio, ¿no? Un beneficio de la deuda. Y por último, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se ve la deuda? Refleja mi estatus. Eso es mi posición ante la gente. Yo sé que con esto voy a arreglar mi vida, ya no me van a ver como el mismo arrastrado de siempre. Y voy a arreglar un poquito todo este tema de mi inestabilidad económica. ¿Qué implica la deuda, hermano? En primer lugar, que se quiere más acceso al crédito. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene una deuda, adquiere acceso al crédito, y cuando usted ya empieza con la costumbre de pedirle prestado a los bancos, a un vecino, bueno, usted va a seguir en la misma tónica porque se le va a volver una costumbre. Si usted saca un crédito una vez, lo saca 2, lo saca 3, lo saca 4. Se vuelve una costumbre, usted va a querer más y más y más y más. De hecho, hay gente que llega, saca un crédito, se pasa este, saca otro para pagar este, luego se pasa este para pagar estos 2, Abre un y hueco luego para llega, destapar sí, otro. compra de cartera para pagar estos 10. Hay gente enferma. Y paga intereses del Paga intereses, pero no piensan. No se dan el trabajo de coger, bueno, aquí el 12% efectivo anual, y ahorita vamos a ver eso, ojalá nos quede tiempo.
Y es aquí el 11, aquí el 9, aquí el 8, y aquí me ofrecen el 22, esto me suma no sé qué. No piensan, simplemente, me la recoge toda, solamente por la pereza y por solamente pagarle a un ladrón de estos. Dice que sí, porque no se toma el trabajo de echarle lápiz a todo esto. El capital se le convierte, Se descapitaliza. el capital de la persona se le convierte en pagar los porcentajes que debe pagar. Cuando usted ve todo el manejo que tiene esta gente de compra de cartera, usted ve que esta gente solamente abona al interés, al capital. Usted se pasa su vida ahí. Otra implicación es que hay un ente, pues el mismo gobierno, siempre ellos emiten políticas públicas, ¿sí? O sea, el manejo del dinero como tal siempre lo emite el Banco de la República por medio del Estado. Y ellos tienen pues todo un plan maquiavélico para poder pues tener el control de las cosas. Llega un momento en que esa política pública empieza a democratizar el crédito. ¿Para qué? Yo sé que estoy hablando un poco enredado, pero espere, ya me ubico para poderles explicar bien. Democratizar el crédito quiere decir que todas las personas, sin distinción de cuánto ganan o cómo de la inmunda están, pueden acceder al crédito. Ustedes se podrán recordar que hace muchos años a las personas era muy complicado que sacaran un crédito. Hagamos de cuenta de unos 10 o unos 15 años. Usted iba allá y había inclusive una profesión que se llamaba analista de crédito. Yo fui un analista de crédito de un banco. Y eso le dábamos azote a la gente duro, porque si usted no tenía plata para pagar, yo sumaba sus pasivos y sus activos, y si yo veía que usted no tenía ni siquiera un patrimonio para poder respaldarme bien la deuda, yo te negaba el crédito. Ahora a la gente no le importa eso, le da crédito a diestra y a siniestra, porque saben que la cultura del crédito es esa. La gente paga como sea, dice, y al final son tan descarados que lo que dijimos, son tan descarados que te dicen a ti, no importa si se colgó en una cuota, venga, conciliamos. Yo le recojo eso y más bien tome este otro paquetico. Refinanciamos. Se quedan por otros 10 años ahí y usted, ay, ese banco. Qué bendición el banco. Y padre, sí, es tremendo. Entonces, buscar democratizar el crédito quiere decir que todos tengan acceso al crédito, no importa si usted está en la inmunda o no. No importa si aunque está reportado o no, porque hasta eso era una barrera para que usted no accediera. Ahora no, ahora todo el mundo así está reportado, 10.000 veces le dan el crédito. La tasa de interés es más alta. Sí, claro. Sí, le suben un poquitico más por el tema, pero igual se lo dan. Entonces, es eso. Otro es que el no usarlo le venden a ti, o sea, la gente hoy en día, sobre todo con este tema de coherencia que es tan álgido, inclusive te llegan a ti diciéndote, ¿de verdad usted no va a utilizar ese cupo? Eso es un desperdicio. ¿Cómo llega alguien a hablar de esa manera cuando en realidad lo que está haciendo es descapitalizar sus propios recursos sin darse cuenta? Eso es un desperdicio. ¿Cuánto cupo tiene la tarjeta de crédito? No, ¿qué tanto? Pero hagamos esto. No, yo prefiero no usarla. Pero es que eso es un desperdicio. No tienen ni idea de lo que implica utilizar un tipo de crédito de estos. Entonces, tremendo. Y ahora vamos a saltar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la deuda? Vamos a ir a Proverbios 22:7. Proverbios 22:7. ¿Qué dice Proverbios 22:7? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En esta versión que yo tengo acá dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Bueno, hasta ahí está diciendo, no te endeudes. Pregunto, ¿hasta ahí?
Lo único que me está diciendo, me está es advirtiendo. Me está advirtiendo. ¿Qué dice? Vuelvo otra vez a repetir. El rico domina a los pobres. ¿Quién domina a los pobres? Ya uno empieza a tener cierta idea de cuál es el papel del banco en mi vida. ¿Sí? Si usted es sujeto a un crédito, el banco es tu señor. Sí, es el rico. Y el banco domina sobre ti. ¿Y por qué domina? Te quita la paz. ¿Usted no ha visto por la noche, tipo 10, tipo 9, tal vez más tarde, la gente está llamándote a tu casa a cobrarte? Eso no da paz. Y hablando de los bancos, porque como es lo generalizado, pero podemos también hablar del acreedor de a pie, ese que te presta a ti, inclusive gota a gota. Venga, présteme 2.000 pesos. Eso es terrible. Usted no tiene paz, cuéntame. Todo, o sea, la señora lo que pasa es que se ponga regularmente conmigo, lo impresionante, se me ve. Todo el mundo le haga por usted, o sea, pero no se me quise. Todo el mundo. Entonces, no sé, pero es que incluso, y son inmensos incluso. Yo tuve una experiencia con un gota a gota. Mis hijos estaban así pequeñitos y yo estaba diario. Hice un préstamo gota a gota de 500.000 pesos. Mi hijo estaba, pues era el que me estaba ayudando, que estaba, y resulta que el tipo que nos hizo el préstamo, se ofreció a hacerme un préstamo gota a gota. Me propuso, me dijo que si yo no le pagaba, yo me atrasé, que si yo no le pagaba, que me mandaba a matar. Mi hijo se desesperó. Pues yo ya conocía la palabra que me tocó, arrodillarme y pedirle perdón a Dios y de ahí nunca más. Y a ese señor que Dios haya tenido misericordia, a los 8 días lo mataron. Mira la asesora de la angustia que tuvo que pasar. Y ahí está lo que nos dice la palabra de Dios. El rico siempre va a dominar sobre el pobre, ¿sí? Y el deudor es esclavo del acreedor siempre. No importa si es gota, si es el vecino, si es el banco, si es Cogenza, pero ellos siempre van a tener el dominio sobre ti cuando tú pides prestado. La Biblia no me está diciendo no lo pidas, pero me está advirtiendo. Yo te doy el consejo, ¿sí? Te doy el consejo, pero no se te olvide que el rico dominará siempre al acreedor, al pobre. Y el acreedor siempre va a ser dueño del esclavo. Segunda de Reyes 4.1 nos cuenta una historia. Te las voy a leer. Segunda de Reyes 4.1. Para que lo anoten ahí. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La historia que sigue es muy bonita, ¿no? Pero bueno, esta primera parte nos da cuenta de lo que dice aquí la palabra de Dios, con que el acreedor siempre va a ser el tirano, más bien el deudor es esclavo del acreedor. Mira lo que le pasó a la señora es bien, pero su marido, en ese tiempo todas las personas, los hombres, los varones eran los que aportaban a la casa y por medio de ellos eran que las mujeres subsistían. Ellas no trabajaban ni nada. Y cuando muere el marido, pues imagínense cómo queda la viuda. Por eso la palabra, en muchas de las porciones de la palabra de Dios dice: mi deber como un cristiano devoto, más bien como un creyente, un hijo de Dios, es que salvaguardar a la viuda, al huérfano y al necesitado. Porque uno dice en este tiempo la viuda y al huérfano, como por qué, pero viene desde allá porque la viuda quedaba de verdad en la calle. En la calle, o sea, ya no trabajaban. Imagínense, se muere tu esposo, que era el único que llevaba, o sea, tú ni siquiera te era permitido, o sea, era mal visto. Y ya sin mi esposo, ¿yo qué hago? Y llega hasta el momento y dice, ella estaba tan desesperada que llegó el acreedor, que le debía plata a su marido porque ella tenía que pagarle, porque cayó sobre ella la deuda, y pues como no tenía salida, iba a llevar a sus hijos. ¿Por qué? Porque él tenía el control sobre la deuda y obviamente sobre la señora. Entonces, ahí nos está diciendo que efectivamente uno como deudor siempre va a ser esclavo del que le presta, siempre.
porque no puede dormir, porque no está en paz, etcétera, etcétera, pero usted jamás va a estar en paz cuando usted debe dinero. Nunca. Proverbios 17.1. Proverbios 17.1 nos dice: mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Hermano, es mejor un arroz con huevo que comer bien, pero deberle a alguien. Es mejor tener paz, o sea, comer una guapanelita con su pancito tieso, qué sé yo, pero usted sabe que no le fue a pedir al vecino nada, que no le debe nada a nadie y que por lo tanto puede estar en paz porque no le debe absolutamente nada. Por eso dice aquí Proverbios 7, es mejor un bocado seco, pero con él tranquilidad, que una casa llena de banquetes, pero con discordia. Hay mucha, este versículo me recuerda muchas de los aspectos que se ven en las casas de hoy en día, ¿no? Sobre todo en las parejas, pues donde quizá el varón es el que provee para la casa, pero eso del amor hacia su esposa como que no está. Se enseñorea sobre su trabajo y piensa que puede humillar a la mujer. Ah, es que yo trabajo, como yo trabajo, entonces yo hago lo que me da la gana acá en esta casa, entonces tú haces esto, tú haces lo otro, y puede tener mucho dinero, puede proveer. Pero lo que nos dice aquí Proverbios, pues es mejor yo haber comido un rascón con colombiana que aguantarme a este man a cada rato restregándome que tiene dinero y yo no. A eso también se refiere. Es mejor, no estoy diciendo no, divórciese y vaya a comer rascón con colombiana. Pero hay veces que la discordia llega por cualquier cosa. Es mejor estar así que en paz. Hablemos de los fiadores ahora. Cautelas. Proverbios 22, 26, 27. Pues obviamente cuando hablamos de deuda también tenemos que hablar del fiador, ¿cierto? 22, 26, 27. Proverbios 22, verso 26 al 27. Nos dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 22, 26 y 27. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama debajo de ti? No queda claro. O sea, yo a eso no le tengo que poner explicación, pero mire, sí le voy a dar el contexto histórico. ¿Qué pasaba en aquella época? En aquella época, diferente a esta época, la gente hablaba de palabra, ¿cierto? La palabra de las personas era ley. O sea, yo decía una cosa y eso era ley. O sea, no había contratos, no había pagarés, no había letras, porque hoy sí hay necesidad del tema porque nadie confía en nadie y tienen que guardar la garantía de como sea. Entonces, hay gente hasta que no, venga, déjame aquí el reloj mientras me paga. Déjame la cédula. La desconfianza llegaba de una forma, pero en aquella época no, bastaba la palabra. Entonces llegaba y había una figura, sobre todo entre los otros pueblos. ¿Qué pasaba entre los mismos judíos? Entre los mismos judíos no había problema de ninguna especie, porque la palabra era muy clara, que entre ellos se ayudaban, ¿sí? Entre ellos se ayudaban, no se cobraban intereses que estaban prohibidos por la ley de judío, cobrarse intereses que se ayudaban. Ahí podemos darnos cuenta de por qué es que el judío es tan próspero, porque se guardan y se cuidan entre sí, es un pueblo bastante unido. Pero el judío sí podía prestarle a otros pueblos y podía cobrar intereses a otros pueblos, pero entre ellos no era permitido. Entonces, cuando cobra intereses, aquí hay una palabra que es tremenda y es la figura del fiador. ¿Sí? Acá nos dice, por ejemplo, Proverbios, no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar. ¿Por qué está diciendo si no tienes con qué pagar? Porque el hacerme yo fiador de alguien, adquiero la deuda.
sugería que era mi parcero, que yo lo conocía entrañablemente, que yo daba mi vida por mi amigo. ¿Sí? Esa era la figura. Entonces, sí, yo soy fiador porque yo lo conozco, yo vivo con él, yo doy la vida por este señor. Es más, yo lo cubro en todo, yo tengo plata para pagar. Esa no es la figura. Entonces, por eso dice, si no tienes plata con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama debajo de ti? Si usted no tiene plata con qué pagar para que se hace fiador. Si usted es consciente de eso, sabrá que si usted es fiador de alguien, no se le haga raro que usted tenga que pagar la deuda. De hecho, si usted es fiador de alguien, tenga la mentalidad de que usted va a pagar. Usted va a pagar porque usted se hizo cargo de la deuda de su amigo, de su amiga, o de quien sea. Por eso dice la Biblia muy claramente, si usted no tiene que pagar, pues ¿para qué mete? La figura de fiador es esa. Fiador no es que, ay, es un requisito. No, fiador es que usted va a pagar. Usted además tenga que tener plata para fiar. ¿Usted por qué creen que pide fiador a uno por todo? Usted va a sacar una habitación allá en el arriendo, tiene fiador con finca raíz. Es decir, su amigo le está diciendo a usted, yo confío tanto en ti, que si tú me quedas mal, no importa, que mi casa se pierda, yo te amo tanto, que mi casa se pierda, yo confío en ti. Eso es así. Pero si usted es fiador de alguien que no conoce, pues... Por eso empieza diciendo desde el principio, no estés entre los que dan fianzas. Y ahí después nos explica por qué. No estés entre los que dan fianzas. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo ser fiador de alguien? No. Pues si vas a pagar, sí, claro. Y si tienes plata para pagar, pues claro. O sea, no te está prohibiendo nada. Quiero que entiendan que la Biblia no está prohibiendo ser fiador de alguien. Está advirtiéndote. Está diciendo, si tienes con qué pagar y amas tanto a tu amigo, a la persona con que fías, pues no hay ningún problema. Pero si no, ahí es cuando llega y dice desde el principio, no seas fiador de nadie. Es eso. Llegamos a este punto y hemos visto el tema de la fiador y el tema de la deuda, pero en algún momento la Biblia nos prohibió endeudarnos. No te endeudes. ¿En algún momento? No hemos leído nada. Hasta ahí. La Biblia no la prohíbe. Vamos a ir a Romanos 13:8. Romanos 13, verso 8. Dice aquí la palabra de Dios, no debáis a nadie nada, sino en amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, pero me está diciendo no te endeudes. Mire, antes de continuar, yo no sé si ustedes conocieron o han escuchado a Charles Spurgeon. Él y otro señor Taylor consideraban que este verso le decía a las personas que no, o sea, un rotundo no, mejor dicho, es decir, que este versículo prohibía la deuda, prohibía a la gente endeudarse. Pero veámoslo bien a fondo. ¿Qué nos dice? Yo, en esta versión que tengo acá, me dice, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. ¿En algún momento ustedes me están diciendo no te endeudes? Vayan manejándolo, vayan desarrollándolo ahí en la cabeza. Salmo 37:21.
Salmo 37, 21. El impío pide prestado y no paga. Mas el justo es comprensivo y da. Bueno, aquí llegamos a la definición completa. No es que la Biblia no prohíba la deuda, no es que la Biblia prohíba la deuda. Lo que está prohibido, o lo que está diciendo la Biblia, es que si usted se endeuda, pague. O sea, debemos de tener los principios. Sabiduría para manejar las finanzas. Por lo que decíamos, hermano, si estábamos a medianoche y su hijo se enfermó y usted no tiene plata para nada, ¿qué le toca hacer por su hijo? Usted no va a llegar a un momento y decir, no, pero es que la Biblia me dice que no me endeude, yo tengo que dejar, y así se muera, yo me quedo aquí. Pues eso se llama también necedad. Uno tiene que empezar a ver esto con sabiduría. Y la sabiduría me la entrega solamente el Señor. Pero, si usted es de las personas que pide prestado y no paga, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Porque acá nos dice el Salmo 37, 21, muy clarito. El impío pide prestado y no paga, más el justo que es compasivo y da. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica ¿cuál es la perspectiva bíblica de la deuda? Podría resumirse en que, aunque la deuda en sí no es pecado, porque no lo es, sus motivos pudieran ser pecaminosos. Y en otras ocasiones no es lo más sabio. Es eso. Es eso. Vuelvo a repetir para que lo copien ahí. La perspectiva bíblica de la deuda pudiera resumirse en esto. Aunque la deuda en sí no es un pecado, repito, aunque la deuda en sí no es un pecado, sus motivos, o sea, los motivos para endeudarse pudieran ser pecaminosos, o sea, pudieran llevarnos al pecado. Y además, en otras ocasiones, no es lo más sabio. ¿Sí la tienen? ¿O se quedan? La deuda en sí no es un pecado. Sus motivos sí pudieran serlo. Y en otras ocasiones no es lo más sabio. Les voy a explicar esto con un ejemplo. Volvamos al bolso de Marta. Marta compró un hermoso bolso Cartier que le valió $2.000, más o menos. Estamos hablando de 2,5 millones de pesos, tal vez más. Entonces yo le voy a preguntar a Marta cuál fue el motivo por qué se compró el bolso. Marta. ¿Por qué compraste ese bolso? Porque es que esa plata me hubiera podido servir para alimentar a 3 tocaimitas. Entonces Marta me va a responder, porque es que está de moda, pastor, y yo no me voy a quedar atrás pecado. ¿Sí ven? Se endeudó. Pero el motivo es pecaminoso. Pecado. Eso es pecado. Se volvió pecado. ¿Ven cómo viene a manejarse el tema de la deuda bíblicamente? Porque aunque se endeudó y la deuda en sí no es un pecado, el motivo que tenía Marta sí lo es. Y si yo le pregunto a Marta, ¿por qué le compraste el bolso? Ese bolso está muy caro. ¿Por qué? Y esa marca no sé qué. Es que es para allá, para que vean que yo sí puedo comprarme, para dejar a más de una callada, esa vieja que anda detrás de mi esposo, se lo voy a dejar así, porque es muerto de hambre que es orgullo, pecado. Pecado. Pero si Marta me dice, no, pastor, lo que pasa es que yo con este bolso, yo lo compro y estoy segura que en 10 años no vuelvo a comprar un bolso en menos porque me dura, a mí me gusta la calidad del bolso. Ah, listo. ¿Me entienden? El motivo. El motivo es diferente. Eso sí, no lo es. ¿Por qué la Biblia opina así sobre la deuda? ¿Por qué nos dice que pues, no deberíamos endeudarnos, que no deberíamos deber nada a nadie?
el tema del fiador. ¿Por qué la Biblia opina de esta forma? En primer lugar, hermano, es porque con frecuencia financiamos nuestros pecados por medio de la deuda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda que hablamos del materialismo anteriormente? De que yo me endeudo porque el carro está de moda, porque la ropa está de moda, porque no sé qué, por orgullo, por esto. Porque generalmente la deuda lo que hace es financiar ese tipo de pecados. Por eso la Biblia habla de esa forma. Porque la Biblia lo plantea de esa manera. Porque todos nosotros, con esa naturaleza que tenemos, nosotros siempre estamos viendo la deuda por un motivo diferente al que realmente necesitamos. Materialismo, por ejemplo. ¿Y cómo se manifiesta el materialismo? El materialismo se pudiera manifestar en avaricia, en envidia, estamos hablando ahora, en ostentación, tengo más que usted. Y todo lo anterior, todo eso es ausencia de dominio propio y para el otro. Tiene que tener el suficiente carácter, el que decíamos antes, de pasar por los estantes o de pasar por algún lado y no irse a meterse en una deuda por comprar lo que a usted le gusta. Eso es ausencia de dominio propio. El no retenerse y el no dejar que eso llene su corazón y termine cometiendo una mala decisión. Lo segundo es que usted presume del futuro. Entonces ya no es lo que estamos hablando de avaricia, envidia o ostentación, sino que ya se convierte en hechicería. Ay, es que qué tal que con eso, con el coronavirus, entonces ya no puede nadie salir, entonces compremos todo. Usted se va hacia el futuro y el futuro solamente lo maneja Dios para comprar las cosas, y entonces yo tengo esto aquí. Pues sí, claro, ahí es bueno ser cuidadoso y ser previsivo, pero hay gente que se pasa. No, es que yo creo, yo le pedí al Señor esto, pero yo me adelanto porque yo sé que el Señor me va a decir que sí, y empieza a tomar malas decisiones. Se va hacia allá y al futuro solamente, vuelvo y repito, solamente lo maneja Dios. Y en tercer lugar, ¿por qué la Biblia opina de esa manera? Vuelvo a decir, en primer lugar es porque financia pecados. En segundo lugar, porque presume del futuro, nos adelanta y algo que no podemos hacer es eso. Por eso dice el Señor, lo que tienes hoy y ahora es lo que yo te doy. Mañana será otro día. Lo dice Eclesiastes, lo dice Mateo, yo te voy a dar hoy lo que necesitas. Pero usted se va más allá. Y en tercer lugar, que yo creo que es como lo más tremendo de por qué la Biblia opina así sobre la deuda, es porque cuesta. El crédito cuesta y ahorita lo vamos a ver. El crédito cuesta mucho, mucho dinero. El crédito cuesta. Usted a veces piensa, no, eso yo lo voy a manejar en cómodas cuotas mensuales y eso ni lo siento. Hay mucha gente que habla así. Vamos a sacar esto a unos 36 mesecitos. Eso ni lo vamos a sentir. No lo va a sentir. Eso cuesta bastante. Te voy a traer un ejemplo de cómo el crédito cuesta. Hubiera querido proyectar, porque son números, pero voy a tratar de hablarlos acá, como un cuentico, a ver si lo podemos entender. Hay diferentes tipos de crédito en nuestro mercado financiero. Hay créditos hay créditos hipotecarios, ¿cierto? Hay créditos por automóviles, hay créditos de libre inversión, hay créditos de consumo y está la famosa tarjeta de crédito. Bueno, sin hablar de las libranzas y de los créditos que le hacen en el barrio a usted. Pero más o menos esos son los más comunes. Pues ahí en el tema de los créditos de consumo y de libre inversión entra todo el tema de compra de cartera y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente esos son los créditos que hay en el país. Miren, lo que son los créditos de tarjeta de crédito. Manejan diferentes tipos de tasas, ¿no?
Digamos, las tasas son las tasas de interés. Pero primero vamos a ver cómo se comporta un crédito y por qué es tan dañino un crédito. De que un crédito siempre está proyectado hacia el futuro, ¿no? Entonces usted está parado aquí en el año 2020, acá en el 2020. ¿Qué pasa con el crédito y por qué es tan caro? Como usted, todo lo que usted vaya a proyectar para sacar a crédito, sea un electrodoméstico, y esa es una de las peores decisiones que uno toma, por ejemplo, ir a sacar un televisor al éxito, es costosísimo. Usted llega y dice, ay, sí, me lo llevan a no sé cuántas cuotas, pero eso es bastante costoso. Para que lo entiendan, usted está parado acá en el 2020 y todo crédito presume pagar las cuotas a un periodo determinado hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, yo llego y saco esta plata, saco ese electrodoméstico, esa plata o ese crédito a, no sé, a 5 años. A 5 años. ¿Qué presume el crédito? De que en 5 años, o sea, ya no es 2020, es 2025. ¿Usted cree que el valor del dinero es lo mismo aquí en el 2020 que en el 2025? Obvio no. Por eso es tan costoso el crédito, porque la gente saca valor futuro, o sea, el valor que está allá en el 2025 y lo trae para acá. Y eso es lo que le va a costar a usted plata. Y ahí que viene el tema de la inflación, y eso se llama tasa de crédito. Y eso le cobra a usted y le cobra bastante. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted tiene usted quisiera sacar un carrito. Usted ya está cansado de andar a pie y quiere sacar un crédito para un carrito. Allá, carrito. Después de esto, Toñito, usted va a andar en carro de balinete. No va a ahorrar. Póngale cuidado que hay en ese tema de los carros, a muchas de las personas están o dicen que a ellos les gustaría tener un carro nuevo. ¿Por qué? Pues porque no le molesta nada, puede ser una de las razones por que usted saque un carro, porque no le va a molestar nada, porque usted tiene la garantía del concesionario. Bueno, a la gente le gusta tener carro nuevo. Y otra de las razones es porque ese olor a plástico nuevo es y tremendo. Entonces yo quiero tener un carro nuevo. Hermano, no hay nada peor que comprar un carro nuevo, financieramente hablando. Y les voy a explicar por qué. Resulta que un carro nuevo, hablemos de carros, digamos que uno de esos carros bien comunes que hay ahorita en el mercado, un Sandero nuevo, más o menos está valiendo hoy en día unos 42 millones de pesos. Nuevo, 42 millones de pesos. Pero resulta que Sandero es de línea nacional, pues de los que venden acá, y es un Renault, ¿cierto? Es un Renault. Resulta, hermano, que es un carro bastante comercial, pero muy comercial. Lo mismo que si habláramos del Aveo, bueno, la Aveo ya casi me está saliendo del Sei y qué más. Bueno, esos carros que son muy comunes hoy en día, que usted sale a la calle y los ve por todo. Kia, todos esos que son muy comunes son carros muy comerciales. ¿Qué pasa con esos carros? Yo quiero llegar y comprar un carro, quiero comprar un Kia, quiero comprar un Sandero, quiero comprar un Chevrolet. Bueno, casi todos los Chevrolet son comunes. Un Chevrolet X. Quiero comprar esto. O Renault. Soy Sandero. Renault, Logan, Mazda. No, la Mazda no, porque la Mazda es más. Es diferente. Así está con él, No. Carros que sean fabricados y distribuidos acá. ¿Sí? Entonces usted dice, voy a comprar uno de esos. Y lo quiero nuevo. ¿Qué pasa? Como es un carro comercial, usted llega y lo compra en 42 millones de pesos, como dijimos. Compra en 42 millones. Pero cuando usted sale del concesionario, el carro vale 22. Usted está perdiendo la mitad.
Pero bueno, me quedo con el olor al carro nuevo. El carro una vez salga del concesionario va a valer la mitad del precio. Eso hace que yo me empiece a descapitalizar en el 20%. Pero bueno, yo como igual me metí en el tema, ¿cómo hago yo para adquirir un crédito de 42 millones de pesos? ¿Cuánto vale el valor del vehículo? 42 millones de pesos. Pero ¿cuánto vale el valor del crédito? Mire que usted está perdiendo por todos lados. Cuando sale del concesionario está perdiendo el 50%. Pero recuerde que yo le dije a usted que si usted se iba a futuro, le iban a cobrar el interés del crédito. Entonces ya no son 42 millones de pesos, porque un crédito de vehículo, igual que un crédito de tarjeta de crédito, igual que un crédito de consumo, está más o menos al 25% efectivo anual. Eso quiere decir que por cada 1 millón de pesos que usted esté pagando, usted les está regalando a ellos 250 mil. Multiplique. Solamente el crédito me cuesta eso. Ahora todo lo que me cuesta sacar el carro con la mitad del precio. Sí, y ahí es donde uno empieza a entender porque la Biblia me dice lo que me dice. No es que te lo prohíbo. La Biblia me está diciendo algo enfático. Y es que usted tiene que tener sabiduría. ¿Le estoy diciendo que no compre carro o que no se endeude por el carro? No. Sépanlo hacer. Hay que ser muy sabio financieramente. Estoy trayendo el carro, un ejemplo de un carro, pero haga de cuenta que usted pide prestado en un banco la plata porque la necesita para llevar a sus hijos al colegio. 5 millones de pesos, 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, 200.000 pesos con el vecino. Él le va, o a no ser que el vecino le diga, venga, tome esta plática, no le voy a cobrar intereses. Chévere. Pero generalmente nos van a cobrar intereses. ¿Cierto? Entonces, siempre vamos a estar perdiendo. ¿Cuál es la pérdida? La pérdida de un carro más o menos de este precio de 42 millones, más o menos está en el 50%. Más los intereses, entonces usted termina perdiendo más o menos el 30% del valor. El 80% del valor. Entonces, ¿es un buen negocio? No es para nada un buen negocio. ¿Qué podemos llegar entonces en este ejemplo del carrito? Porque yo quiero tener carrito de todas formas. ¿Cuál es el consejo financiero que se puede llegar a dar a una persona que necesita tener un carrito, tener un préstamo de ese tipo? Hablemos del carro. Hablemos del carro. Considera, hermano, no comprárselo, por ejemplo, nuevo, sino comprarlo usado, pero con 2 años nada más. ¿Con 2 años? ¿Con 2 años? 2 años de No usado. nuevo. Mire que inclusive usted todavía puede oler el plástico nuevo. Sí, 2 años. Sí, 2 añitos. Porque ya perdió lo que tenía que perder. Ya perdió lo que tenía que perder y usted lo compra al valor de la venta. Como es comercial. Exacto. Pero en segundo lugar, esa es la otra. En segundo lugar, nunca vaya a comprar un carro comercial. No vaya a comprar ni Renault, ni Chevrolet, todo lo que usted piense en comprar, cómprelo, diga usted japonés. Esos no se desvalorizan tan rápidamente. Diga usted Nissan, Mazda, Suzuki, no sé, japoneses. Esos carros Alemanes. se mantienen un poco en el mercado. Ya hay que, en algunos casos, eso también tiene, eso es el tercer punto, tiene que averiguar que sean los repuestos comprables acá. Por ejemplo, la Mazda ya tiene acá, o sea, casas de respaldo. O sea, que las otras marcas más. Sí, hay marcas que tienen aquí casas de respaldo y esos te los venden económicos. Porque hay personas, no, yo me compro un BMW, eso sí tiene que comprar los repuestos allá y mandarlos a ya le sale un ojo de la cara, ya no compra, vende el carro, compra. Entonces, porque usted dirá ya, usted estará diciendo, no, pero es que yo estoy en la inmunda, yo que voy a comprar un carro. No, hermano, es para que entienda cómo funciona el tema de la sabiduría y cómo emplearla en nuestro día a día. No necesita usted comprarse un carro, no es eso. Ay, el pastor está enseñando ahí cómo comprar carros. ¿Yo qué voy a comprar un carro? No, no es eso. Es para que usted entienda cómo entra en la Biblia y el tema de las finanzas en nuestra vida y cómo emplear la Biblia en nuestras decisiones.
¿Qué pasa con el ejemplo del carro nuevo? El carro nuevo nos está hablando la Biblia desde el principio que son cosas materiales, ¿cierto? Pero pues lo necesito. Entonces lo que dice ahí después la Biblia es, si usted no necesita, lo que tiene que empezar a emplear es la sabiduría divina. Y esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Con cualquier crédito, es sabiduría. Una casa también es la misma cosa. Voy a explicarles, a darles un ejemplo de casa. Bueno, otro de los consejos es que en el tema de cualquier crédito, es que usted debe amortizar cuando usted puede. ¿Sí saben qué es amortizar? Como adelantar. Adelantar dinero. Usted saca un crédito a 5 años. Tengo 200.000 pesos en 5 años, no sé. 1.000.000, el carro, la casa, cualquier cosa. Pero en la medida que usted tenga una plática adicional, entonces llegue para que le baje el tiempo, también le baje la Porque hay posibilidad de que después se corte. y eso ya está ahí, ¿no? Siempre que tenga la oportunidad, hágalo. Antes de ver este ejemplo que les voy a poner, les voy a hacer una pregunta entonces hasta aquí. ¿Es legítima la deuda entonces? En algunos casos. En algunos casos. Por ejemplo, ¿es legítima la deuda en cuanto al exceso de nuestros gastos? Es ilegítimo. No da lugar cuando se trata de exceso de gastos. ¿Es legítima la deuda en compras significativas no recurrentes? Es decir, cuando usted quiere comprar una casita o el carrito. No es una deuda recurrente, por lo tanto es legítima cuando lo hacemos con sabiduría. ¿Es legítima la deuda en situaciones imprevistas? Sí, es así. Porque hermano, estamos en Colombia, no vamos a hablar carreta aquí. ¿Cuál es la única forma que usted tenga una casa? ¿Dónde damos? A menos que usted, en vez de sacar el crédito que más o menos está como a 15 años, usted se ahorre los 15 años, pero mientras tanto paga arriendo. Es endeudarse, pero tiene que endeudarse con sabiduría. Con sabiduría. ¿Y a qué voy con sabiduría? Como dice el Salmo, si usted no tiene con qué pagar las cuotas, no se meta. Si es muy cara la deuda, porque esa es la otra. Sí, quiero una casa, pero yo como quiero una casota, me voy a comprar una casa de 250 millones de pesos. La deuda, ¿cuánto vale una cuota de una casa de 250 millones a 20 años? Eso más o menos está como 1.700.000. 1.830.000. Pues tiene. Y si usted llega a quedar sin su trabajo, sin el negocio, ¿cómo va a ser? Sabiduría. Es mejor meterse en una casa más pequeña, después la vende y Va subiendo, pagando. vamos a colocar un ejemplo de eso, si es que nos alcanza el tiempo. ¿Qué debo hacer para el tema de las deudas? ¿Cómo manejar el tema de las deudas? Hay dos estrategias para manejar el tema de las deudas. Estoy asumiendo de que tenemos unas deudas tremendas y hay dos estrategias. La primera es una estrategia espiritual. Pues usted debe entender que esto tiene su raíz espiritual. La deuda tiene su raíz espiritual. Entonces, ¿cómo la ataco? Con una estrategia espiritual. Entonces, la primera estrategia para poder librarme de las deudas es una estrategia espiritual. ¿A qué va dirigida mi estrategia espiritual? ¿O qué yo quiero conseguir con mi estrategia espiritual? Pues básico, ¿no?
Esa va dirigida a cambiar absolutamente todos mis patrones y hábitos que me condujeron al problema. Tiene que tener usted eso en cuenta. ¿Por qué está endeudado, hermano? Usted debe reconocer que hay una raíz espiritual allí. Y es de lo que decíamos al principio. ¿Se acuerda que decíamos que tus deudas te delatan? Que tu mal manejo te delata. Entonces, usted debe tener en cuenta y debe reconocer que hay una raíz espiritual en ese tema. Entonces, la primera estrategia va a ser espiritual y va a ir encaminada ¿a qué? Dirigida a cambiar todos mis patrones y hábitos que me condujeron al problema. Entonces, usted ya empieza a pensar, bueno, ¿yo por qué me endeudé? ¿Por qué estoy así endeudado? ¿Por qué no me alcanza la quincena ni para comprar un roscón? ¿Por qué? ¿En qué momento me endeudé de esa forma tan salvaje? Que ya estoy tan descapitalizado que no me alcanza. ¿Qué fue lo que pensé en ese momento? Y muy seguramente usted va a encontrar las mismas preguntas que nos hicimos antes. Que yo no estaba contento con mi posición, que lo hice precipitadamente sin pensar, que me dejé angustiar, me dejé arrinconar y cometí las peores de mis decisiones. Y eso, todo eso, tiene su raíz espiritual y usted debe atacarlo de forma espiritual. Obviamente las armas ustedes ya las conocen, ¿cierto? ¿Cómo cambia usted un patrón en su vida? El Espíritu Santo es el que te cambia el patrón. Es decir, ¿cuál es un patrón? Digamos, ¿qué es un patrón de endeudamiento en su vida? Básicamente, cuando usted tiene una angustia y usted no tiene dinero, usted corre al prestamista. Es un patrón. Y siempre lo va a hacer. Decíamos que si usted lo hace una vez, lo hace dos, lo hace tres, lo hace cuatro y por el resto de su vida tiene que cambiar ese patrón. Uy, no puedo, pastor, es que ¿quién más me va a prestar? Ahí es cuando usted entra en oración y usted empieza a cambiar esos patrones. Decíamos, la única forma que Dios le va a ayudar a cambiar sus patrones es cuando usted tiene el carácter y dice, no, pero es que me va a prestar, pero es que, y ahí usted ve de todo, empieza a decir, pero es que ahí está la oportunidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos cómo se ve el préstamo? Ahí está la oportunidad, ahí está el privilegio. Ahí, ¿cómo lo voy a desperdiciar? No, cuando usted es de carácter y dice, no, no me voy a meter, ya está cambiando un patrón. Pero ¿quién le da a usted la fortaleza para cambiar el patrón? Primero, antes de empezar a decir, bueno, voy a manejar el interés, me meto en esto, me meto en lo otro. Antes de todo esto, usted lo que tiene que empezar a pensar es que usted tiene que cambiar patrones. Eso es como inconverso. Tiene que cambiar patrones también. Empezar a conocer a Dios, que la oración, que ir a la iglesia, que la consejería. Usted también tiene que cambiar ese tipo de patrones cuando está endeudado. O que considere o reconozca más bien que hay una raíz espiritual en todo este tema. El segundo, obviamente, la segunda estrategia es la estrategia financiera. Sin el uno no hay el dos. Ay, sí, el Señor, llegó el Señor. No, usted tiene que coger al Señor, todo lo que Él te da, la fortaleza, el carácter, y también mezclarlo con una estrategia financiera que te va a sacar de la deuda. ¿Y a qué va dirigida la estrategia financiera? Pues obviamente va dirigida a dar frente a todos los compromisos, o sea, a todas las deudas. Hay un término en el gasto público que se llama compromiso y obligación. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es cuando usted saca la plática, o más bien cuando usted destina cierto, digamos, ¿cuáles son sus deudas mensuales? O más bien, sus pasivos mensuales. Todos esos pasivos mensuales, más o menos esa es la cuota de algo, la cuota del crédito, la cuota del préstamo, los alimentos, los servicios, tal vez el arriendo, transporte. Esos son mis compromisos. Si ve que yo no lo he pagado, pero son mis compromisos porque yo tengo que dejarlos ahí porque tengo que en algún momento pagarlos. Esos son mis compromisos. ¿Y cuándo lo obligo? ¿O cuándo llego a obligaciones? Cuando cojo esos compromisos y los cancelo. Son dos conceptos que tienen que tener en la cabeza. Compromiso y obligación. Compromiso cuando tengo la plática aquí, la tengo ahí reservada. Hay veces que la gente es tan, pero tan necia,
que coge lo que tenía guardado para una cosa y lo gasta. Y después para eso se mete y abre otro hueco. Necio. Estrategia espiritual y estrategia ¿cómo? Financiera. ¿A qué va dirigida la estrategia financiera? Pues obviamente a dar frente a todos estos compromisos y estas obligaciones de las que hablamos. ¿Vale? ¿Cuál es el parámetro de una estrategia espiritual? Voy a enumerar algunos y usted ahí llena la lista con las que quiera. Estrategia espiritual. Lo primero, reconociendo que hay una raíz espiritual en mi problema, lo primerito que debo hacer, y nos lo dice la palabra, es arrepentirme. Que eso desencadena muchas cosas. Arrepentirme del mal manejo que le di al dinero. Recuerde que usted es el administrador. ¿Quién ha ido el mal manejo de los recursos de Dios? Usted. Por lo tanto, debe arrepentirse de manejar mal los recursos que el Señor le entregó. Porque eso sí es pecado. Era de Él, no era mío. Y los malgasté, los despilfarré, etcétera, etcétera. Entonces, ¿debo de qué? Arrepentirme por ese mal manejo. Primero que todo es eso. Segundo, tienes que honrar a Dios con tus bienes. ¿Cómo honro a Dios con mis bienes? Con los diezmos y las ofrendas. Con los diezmos y con las ofrendas. Así yo honro a Dios con mis bienes. Hermano, de pronto lo vamos a ver más ampliamente el domingo, pero alguno tiene la concepción de que, pues, ¿para qué le voy a dar al Señor algo que le sobra? Pero tenga en cuenta una cosa, y este es el principio básico de Dios. Obviamente el Señor te promete prosperarte, y eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Si usted diez no hay ofrenda. Pero lo que tiene que tener usted más claro todavía es que eso no es suyo. De que lo que tiene en el bolsillo no es suyo y usted solamente le está dando el 10. Porque eso sigue vigente. Por eso le digo, lo vamos a ver más pronto. Pero tenga en cuenta que eso no es suyo, es solamente. O sea, el Señor le está diciendo, ¿sabe que no me entregue nada de lo que le di para administrar? Solamente déme el 10. No es que le dé, porque el Señor no va a hacer nada con esa plata, sino que usted está demostrando dependencia total hacia Dios. Eso es todo. Amén. Amén. Tercero, dijimos, primero que teníamos que ¿qué? Arrepentirnos. Segundo, teníamos que honrar a Dios con nuestros bienes, ahí están los diezmos y las ofrendas. Tercero, lo que dijimos al principio, considerémonos siempre mayordomos y no dueños. Cuarto, ahí llega la pregunta del millón, es donde usted llega, tiene que doblar rodilla y decirle al Señor, ¿qué hago? Buscar dirección, ¿qué hago, Señor? En esta situación específica, ¿qué hago, Señor? Quinto, también lo dijimos ya, conténtate con lo que el dueño te da. Poquito vato, conténtate con eso y no busques más. Sexto, entiende que los verdaderos tesoros se acumulan en donde. Allá donde ni el orín ni la polilla corrompen. Entonces usted no va a atesorar aquí nada. Conténtate con pensar y allá es donde vamos a acumular los tesoros y no aquí. Entonces, arrepentirnos, honrar a Dios con nuestros bienes, ahí van los diezmos y las ofrendas, considerarnos mayordomos o administradores y no dueños, preguntarle al Señor qué hago, la dirección, contentarnos con lo que el Señor, el dueño de la vida, nos da. Y por último, entendamos que los verdaderos tesoros se buscan en el cielo y no en la tierra. Y ahora les voy a dar unos puntitos para la estrategia financiera. ¿Eso será la estrategia cómo? Espiritual, la que acabamos de hablar. Estrategia espiritual. En primer lugar, nuestra estrategia financiera también tiene el mismo punto 2 de la estrategia espiritual. Nuestra estrategia financiera, en primer lugar, debe ser honrar a Dios con nuestros bienes, porque eso está, mire que es tan así, que el Señor, allá en el libro de Malaquías. Malaquías,
En el libro de Malaquías, el Señor le dice, pruébame en esto. Mire que es el único libro en toda la Biblia que el Señor le dice al ser humano, pruébame, en ningún otro. Así de poderosa es el tema del diezmo y de la ofrenda. Pruébame en esto. Entonces, hermanos, si me dicen pruébame, pruébelo. Pruébelo, solamente pruébelo. Y verá cómo empieza usted en esa estrategia financiera a salir de las deudas así. Porque luego prometió el Señor. Yo lo pruebo, aquí me dice que lo pruebo y no es que esté hablando en vano de su palabra ni de su poder ni nada, porque él mismo me lo está pidiendo. Yo lo pruebo y háganlo ustedes también y verán las cantidades de tesoros que derraman sobre sus hogares, sobre sus vidas y sobre su condición de deuda. Sobre su condición de deuda. Entonces, primero, honrar a Dios con tus bienes. Segundo, hermano, por amor a la Virgen María, gaste menos de lo que gane. Gaste menos de lo que gane, por favor. No al contrario. Tercero, haga un presupuesto y ojalá que el presupuesto sea en pareja. Si usted es solito, pues es figuro solo. Pero si usted está casadito, como la mayoría de nosotros, su presupuesto debe ser en pareja. No, ay, que yo tengo aquí mi cuenta y yo no. Coge usted, mamita, y ustedes, las niñas, son las llamadas a eso, no se pagan. Ustedes son las administradas porque uno no respeta nada de eso, uno lo gasta todo. Ustedes son las sabias para el tema. A nosotros dos Son emocionalistas. Nos dio mucha dificultad entender ese tema. De que yo tenía las mías, mis finanzas, ella tenía las de ella, pero al fin entendimos y la verdad, el orden de Dios llegó de una forma tremenda. Entonces, el presupuesto se hace en pareja, no es el tuyo, no es el mío, sino usted, niña, princesita de Dios, coja de las mechas de su esposo. Bueno, papito, venga, ¿cuánto es que usted gana? ¿Que cuánto? Ay, no, que no, señor, acá la Biblia dice que somos una carne y yo voy a hacer aquí a las cuentas. Si es posible, dele para la semana para nosotros. Debe ser en pareja. Estoy dando un caso extremo, pero de verdad, hermanos, eso está en la Biblia y es bíblico. Vuelvo y digo lo que decía Malaquías: prueben esto al Señor. Es una estrategia financiera y usted el presupuesto tiene que hacerlo en pareja. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Bueno, los gastos, nos queda esto, recreación, el diezmo, obviamente. Saco todo y esto es lo que nos queda. Eso es sabiduría. Hagan el presupuesto. Empiecen a hacerlo. Y si usted está solita, lo mismo, o solito, lo mismo, haga su presupuesto. No es que, como cuánto me gasté yo este mes, no importa, el Señor proveerá, ¿no? Si no es, haga su presupuesto, así sea en una libretica, va sacando ahí sus cuentas y van sacándolo sabiamente. Con eso va a evitar lo que dijimos en el segundo, gastar más de lo que gana. Cuarto, ahorra con intención. Con intención. ¿Qué quiere decir ahorrar con intención? No es ahorrar lo que sobra, porque jamás va a haber para ahorrar. Usted llega y dice, sí, sobraron 200 pesos, vamos a ahorrar eso. No, ahorre con intención. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se coloque una meta mensual. Vamos a ahorrar tanto, y eso lo ahorro después de todos los gastos. Vamos a ahorrar eso, y eso es, intencionalmente estoy ahorrando. Y eso se me vuelve una costumbre con el tiempo. Entonces, ahorrar con intención. Quinto, compre bíblicamente. Compre bíblicamente. ¿Quién me quiere decir qué es comprar bíblicamente? Ahorita me dicen, no, pues como dice la Biblia. Señor, básicamente, obedeciendo también. O sea, todas sus compras, como decíamos lo del bolso, la intención. Eso es comprar bíblicamente. ¿Para qué lo quiero? ¿Será que sí lo necesito?
Sexto, hermano, esto como es estrategia financiera, yo como pastor y por la autoridad que tengo, terminantemente prohibido pagar intereses, sobre todo deudas que no sean legítimas. Por eso les hice antes una aclaración de que era una deuda legítima y que no lo era. Dijimos que la casita es una deuda legítima. Entonces, vamos a buscar cuál es la menor tasa. Ese es el 6. Prohibido pagar, terminantemente prohibido pagar intereses, sobre todo deudas ilegítimas. ¿Cuáles son las deudas ilegítimas? Lo dijimos atrás, ¿cierto? Esas que yo me gasto más, esas que le dan rienda suelta a mi materialismo, esas que me voy de necio a hacer, esas son deudas ilegítimas. Prohibido pagar intereses sobre ese tema. Por último, el séptimo, no sigas la corriente. Porque está de moda, porque todo el mundo lo hace, que todo el mundo saca la tarjeta de crédito, que todo el mundo no siga la corriente. Y si usted ya está endeudado, para salir de esos problemas le voy a dar 2 punticos. Primero, siga la estrategia espiritual de la que hablamos. Siga esa estrategia espiritual para que no vayamos a caer en ¿qué? En deudas. Segundo, organicémonos. ¿Qué quiere decir eso? Saque siempre que debe y cuál es su flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Eso es lo que usted tiene disponible para pagar. Entonces siempre sepa que debo, siempre sé que debo, siempre sé que tengo, y en ese orden de ideas pues lo tengo todo controladito. Organización se llama eso. Hermano, si usted tiene una tarjeta de crédito y está con esa tentación de utilizarla por lo que sea, lo mejor que usted puede hacer con su tarjeta de crédito es cirugía plástica. ¿Saben cuál es la cirugía plástica? Una copia corta. Creo que va a ser muy difícil que usted la use después. No, y es cierto, háganlo. Eviten la tentación. Mi esposa lo hizo. Tenía un montón de tarjetas y yo. Cortas. Cirugía plástica. Por amor a la Virgen de Guadalupe, de la cara siempre. De la cara. No se esconda, hombre. Sí, usted está endeudado, está llevado y. Ay, no diga que no estoy. Ay, no, ponga la cara, no tengo, diga de frente, no tengo. No, entonces, ¿cuándo va a pagar? No lo sé. Cuando el Señor me dé los recursos, no sé. Pero ponga la cara. No se ande escondiendo de nadie, eso es malo. Eso está mal. Ni tampoco trate mal al vecino, a la gente del banco. Otra vez ustedes son unos desgraciados. Hermano, usted, ¿por qué no fue así al banco a pedir la plata? Usted no fue así, usted fue allá, ay, por favor. Así mismo, ellos están haciendo un trabajo, ellos que culpan, están ganándose también la plata. Entonces, de la casa. Pague en primer lugar siempre lo más costoso. Sí. De esa misma de las deudas de las entidades. O sea, coloque ahí A, B y C. Lo primero es dar la cara, lo segundo es pagar lo más costoso, primero antes de las chichiguas, lo más alto. Porque de chichigua en chichigua uno nunca va a pagar. Y después sí pagar lo más pequeño. Ahí terminamos a veces. Cuarto, cuando estemos así ya a punto de meternos en deudas, considere si tiene algo para vender y deje el emocionalismo que decía ahorita Martín. Hay veces donde el emocionalismo, estoy tan llevado, pero yo no voy a vender el carrito.
Pero si es la única forma de salir de la deuda, no, pero ese carrito usted viera todo lo que me quedó de más. Me costó pastor, pero si es lo único que lo puede salvar, no, yo vendo mi conciencia menos el carro. Consideren vender cositas. Consideren vender lo mismo que tiene, que eso le va a dar estabilidad. El Señor, vuelvo y repito, no es suyo, hermano. Es un frasco y es que hay gente que se pega y que la casa y que no sé, que a mí me arrancan un pedazo de lo que sea menos que a mí me costó. Pero eso no era suyo. Consideren vender antes de vendedores. Quinto, empiece a pensar cómo generar más recursos. Tenemos talentos, tenemos dones y a veces están dormidos ahí porque usted no quiere hacer nada con ellos. El Señor te va a reclamar al final cada uno de ellos. Entonces, cada uno tenemos un don y un talento. No estoy hablando de hablar en lenguas, estoy hablando de talentos, o sea, que usted sepa coser, que usted, no sé, que sepa hacer cositas. Considere empezar a darle desarrollo para poder empezar a producir. Algunas recomendaciones generales. Hermano, por ningún motivo, créditos de consumo. Es más, hasta el mismo nombre uno se pone a pensar, ¿por qué yo saco un crédito de consumo? ¿Ustedes no han pensado? ¿Por qué un crédito de consumo? Bueno, sí, un crédito hipotecario, pero un crédito de consumo. ¿Por qué? Porque son créditos que van a corto plazo y el interés es brutal. Usted lo va a llevar. Entonces, que eso se va hacia el futuro, valor futuro y lo traen al presente. Y el costo, por eso decíamos, uno de los puntos de que la Biblia está hablando como habla, es que esto es muy costoso. Cero créditos de consumo, ni nada de ese tema de libre inversión, eso también tiene el mismo manejo. Si quieres, saque un crédito de otra forma, pero eso es no porque tienen demasiado alto la tasa de interés. Especialmente de la tarjeta. Hay algunos genios que sacan avances. Uy, eso es de lo peor. Tiene un interés, pero Más del doble. termina pagando hasta 4 y 5 veces. Mejor pierde el gota a gota, pues mejor. Es que la tarjeta no da. Eso está como en el 30 más o menos hoy en día. Jamás avanzan en ese tipo de cosas. No sea fiador de nadie, a menos que usted pueda pagarlo, ya lo dijimos. No sea fiador de nadie. Que sea tan buena gente, Jairito. A menos que usted quiera pagar. Usted es su amigo, por lo tanto usted da la vida, es su amigo y por lo tanto también es bien. Entonces, cero fiadores. ¿Bueno? Y no a la deuda por inversión, eso sí que es muy claro. Voy a sacar una deuda para comprarme un taxicito, o voy a meterme en una deuda para comprarme un carro de arroz. No, se supone que es una deuda por inversión. No, esas deudas por inversiones también tienen unos intereses muy altos y debemos evitar sacarlas. ¿Cómo hago yo entonces para inversión? ¿Cómo yo hago entonces para comprarme un carrito? Eso depende de otra inversión tal vez que hagas, o depende también del ahorro, pero nunca sacar un crédito para eso. Para la inversión no lo hagamos, a menos que estemos cubiertos. Es decir, voy a poner un ejemplo. Usted compra una casa. Saca un crédito por la casa y la compra. Entonces usted tiene su casa, pero usted coge esa casa y la arrienda. Usted está cubriendo la cuota, porque ahí le va a pagar la arrienda, entonces usted está cubierto y en esa forma sí podría meterse en ese tipo de crédito. O de pronto usted llega y compra que yo quiero comprar una casa para la recreación. Voy a comprar una casa en Cartagena para irme en vacaciones cuando el pastor me dé permiso. Y entonces me voy a Cartagena ya a estirarme porque es que yo me lo merezco. Mala inversión. Mala inversión. Cómprese la casa en Cartagena si la va a alquilar allá para la gente que vaya allá, porque eso le va a generar rentabilidad y con esa plática usted se capitaliza. Pero si es para chévere, ya para cuando no, lo mismo con los carros, eso es la misma mecánica, funciona de la misma. Es decir, no a la deuda por inversión a menos que estemos cubiertos. O sea,
filosofita esta de pues, sacar del arriendo, de comprar y pagar acá, a menos que sea por ese tipo de cosas. Y eso cuando es con arriendo, pastor, hay que ahorrar uno porque se va al inquilino y se demora a veces en arrendar. Y la cuota si no, se llega rapidito. Tienes que traer absolutamente todo. Y no angustiarnos, pues está listo. Tienes que ir con ese tema. Entonces, ¿cuál es el problema con la deuda? Así como resumiendo así rápidamente, el costo. El costo. Tendemos a fijarnos en la cuota más que en el costo que terminamos pagando. Terminamos pagando casi hasta 4 o 5 veces el valor. Se alarga el plazo, se baja la cuota, pero se incrementa el costo. O al contrario. Sí, resume el futuro, dijimos. Ansiedad por la presión en el presupuesto, no me va a alcanzar lo que dijiste hoy. Y facilita la compra impulsiva. Yo tengo que hacerlo de alguna manera. Y se manda usted y termina metiendo las patas donde no debería meter. Una pregunta que quedaría ahí en el aire es: el que no tenga el dinero es la forma de Dios decirme que no es su voluntad. Piénselo. Tal vez usted está orando: Señor, dame para esto, Señor, si yo pudiera comprar esto, Señor, que el carrito, Señor, que la casita, Señor, que los bolsitos, Señor. Y si no tiene la plata, tal vez sea una forma de que el Señor está diciendo, pero usted trata de doblarle el brazo al Señor y lo busca como sea. Tal vez sea una de las formas de que el Señor le está diciendo, por ahorita no, quédate quietico, más adelante te compras el carrito, la camionetica, la casita, etcétera, etcétera, etcétera. Piense, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y tal vez sea esa una de las obras que Dios está diciendo, no, ahorita nos queremos un rato. También puede llegar a pensar usted: es posible que sea la voluntad de Dios, pero que mis pobres decisiones me pusieron en esta posición de no poder. Porque puede pasar. Que llegue el momento en que realmente es la voluntad de Dios, que el Señor te entrega todo, que ya es el tiempo, pero usted cometió tantos errores que no tiene ahorita para hacerlo, pero el Señor ya te había dicho que se hace tiempo. Entonces, ¿de quién es el problema en este caso? Toma malas decisiones al final. ¿No sería preferible ajustarme al tiempo de Dios y esperar hasta que yo tenga dinero? Porque al fin y al cabo el dueño es Él. Entonces yo espero los tiempos de Él, no los míos. Terminando, voy a darles un ejemplo de un crédito, el crédito que les estaba prometiendo, el crédito hipotecario. De cómo lo toma una persona que es impaciente y cómo lo toma alguien sabio que va de acuerdo a la palabra de Dios. Digamos que este señor se llama el señor rápido y este otro señor que es sabio se llama el señor paciente. ¿Sí? Como les digo, hubiera querido proyectarlo, pero el señor no ha dado tiempo de comprar un televisor. Y no me voy a meter a fuerza. Y están en promoción. Bueno, entonces póngale cuidado a esto. Está el señor, ¿cómo dije? El señor rápido y el señor impaciente. Los dos quieren comprar una casita, no tienen casa. Dijimos que es una deuda legítima, ¿cierto? Es una deuda legítima sabiendo manejarla. Y obviamente controlando, o más bien sabiendo que esas cuotas las puedo pagar. Por eso dice Salmos: si usted no tiene con qué pagar, no sea como el necio que pide prestado y no paga. Entonces, estos dos tienen el dinero. Tienen el dinero, pero el señor rápido es muy ostentoso. Aparte de ser un impaciente, que no espera el consejo de Dios, que está siempre ahí haciendo las cosas de rapidez, él es muy ostentoso y vive el que dirán. Entonces él necesita la casa y pasa por el barrio, uno de estos barrios bien populares, no sé, Ciudad Montes. Pasa por el barrio Ciudad Montes y ve una casa de esas esquineras que son tremendamente bonitas y sale un remate de una casa de esas en 150 millones de pesos. Y él dice: ahí está la casa. Iba al banco, pero mientras tanto en el Salón de la Justicia estaba el otro. Estaba el señor paciente.
El señor paciente sí es un poquito más sabio, más aplomado. También necesita la casa, pero no necesita ostentarle a nadie porque reconoce que los recursos solamente son del Señor. Entonces, él va al barrio, no sé qué, una casita modesta pero bonita. ¿Sí? No vale 150 millones como la del señor rápido, vale 65 millones. Bueno, digamos que 70 millones. Y entonces él dice, voy a meterme en esta casita. Entonces van al mismo banco a sacar los créditos respectivos. Créditos no al consumo, no a libre inversión porque nos va a matar el tema de la tasa. Crédito hipotecario. ¿Sí? Entonces el banco llega ya el señor asesor y le dice al señor rápido, su casa está siendo avaluada, o más bien el préstamo que usted está pidiendo es de 150 millones de pesos. Pero para poder empezar a tramitar el tema, usted me va a dar una inicial. ¿Sí? Usted me va a dar una inicial de ¿cuánto es? Del 10%. ¿Cuánto es el 10% de esto? ¿15 millones? ¿Sí? 15 millones. Entonces usted me da 15 millones de pesos. Llega el señor paciente. Obviamente la cuota del señor paciente iba a ser menos, obviamente por el valor de la casa, pero resuelve dar la misma cuota que el señor rápido porque él tiene algo en la cabeza y es sabiduría. Y va a pagar rápido. Y dice, yo también voy a dar la misma cuota que mi vecino, el señor rápido. Entonces, la casa de 150 millones, quiero que me vayan siguiendo bien de cerca que no vayan a perder la puntada. La casa de 150 millones de pesos, cuota inicial de 15 millones de pesos. Aquí está la casa de 65, ¿fue que dijimos? 70 millones de pesos, pero la cuota es de también 15 millones de pesos. ¿Cuánto es la deuda? Entonces usted coge los 150 millones y le resta los 15 millones de pesos y es, pues el restante, ahorita no va a más. 150 menos 15, esa es la deuda del señor rápido. 70 millones menos 15 millones, el saldo o la deuda del señor, 75. Menos 15, ¿cierto? 70 menos 15, 55. 55. 55 millones de pesos. Esa es la deuda de ambos, el plazo. Llegó el señor rápido y dijo, démela 30 años. Y el señor rápido, el señor paciente dijo, yo quiero el mismo plazo. Quiero también 30 años. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver dónde llega la sabiduría que nos da el Señor. Una sabiduría tremenda. Yo quiero el mismo plazo. Entonces mire que todas las condiciones del señor rápido las asumió el señor paciente. No es que se conocieran, sino que este tenía sabiduría. Pero variaron ¿qué? Obviamente la casa, porque esta es de 150 millones y esta otra es de 70. ¿Cierto? Variaron. Lo demás es igual. La cuota inicial es igual. Obviamente la deuda que queda es menor. Sí, es menor. El plazo es el mismo. Y la tasa de interés es la misma. 11.5 más o menos de efectivo anual está para un crédito de hipoteca. O tal vez en la vivienda está 9. Bueno, más o menos del 9 al 15 está oscilando. La cuota mensual. Al señor rápido le colocaron una cuota mensual de 700.000 pesos. Estoy especulando, tal vez más se quede por ser la casa tan alta, pero sea 30 años. Entonces más o menos 700, 1 millón de pesos. Digamos que 700. Pero el señor paciente quiere la misma cuota y también la negocia de la misma manera. Entonces, tenemos las mismas condiciones para el uno y para el otro. ¿Qué diferencia para el uno y para el otro? El valor de la casa es menor del uno y la deuda obviamente es menor. Del resto las condiciones son idénticas, son iguales para los dos. Resulta que a los 10 años de pagar la deuda, el señor rápido tiene una deuda más o menos de 80 millones de pesos y un activo de 20. ¿Qué quiere decir eso? No sé si me están siguiendo, ¿no? Ya se perdieron. ¿Están bien?
El señor rápido tiene una deuda de 80 millones de pesos y un activo de 20. ¿Ustedes sí han oído que el ahorro al capital y yo no sé qué vainas? Exacto. Él tiene una deuda como tal de 80 millones y ya para sí ya ha pagado o abonó al capital 20. ¿Sí? De los 100 y pico, ya son 20. A los 10 años. Pero ¿qué pasó con el señor rápido? Al mismo monto, al mismo tiempo, a los mismos 10 años, la deuda del señor rápido solamente está en 2 millones y medio. El señor paciente. 2 millones y medio. De 80. Al paciente. De 70. Porque él pagó más la cuota y porque él también lo definió al mismo tiempo, pero el valor de la casa no se fue a ostentación, fue más chiquito. Entonces, pobre quedó como si. Y el activo del señor paciente, ¿de cuánto es? El de este man es 90, ¿sí? El de ella es de 65. Es casi suya la casa. Paciente vende la casa a los 10 años, porque ya solamente tiene los 2 millones y medio que no los paga. Paciente vende la casa y ¿qué pasa? A los 10 años. ¿A cuánto estaba la cuota? ¿A cuánto estaba el tiempo? A 30. A 30. A los 10 años vendió la casa. Y adivine qué, compró una más grande. Compró una más grande. Ya no tuvo que sacar prestado. Sí, un poquito, para poderla pagar. Pero con la misma cuota siguió pagando. ¿Sí me entiende? Compré con la misma cuota. Entonces, a los mismos 10 años, rápido, con la deuda de los 80 millones que estábamos hablando y con el capital de 20, este señor paciente tenía una deuda de 35 porque adquirió una deuda mayor, porque ya había pagado la otra. Y un activo de 65, que fue el que dijimos anteriormente. No sé si se perdieron, ahí vamos bien, ¿cierto? Resulta que a los 15 años, 5 años después, o sea, a la mitad del tiempo, a los 15 años, el señor rápido todavía tenía una deuda de 70 millones y un capital de 30, un activo de 30. Pero el señor paciente tenía una deuda de 8 y un activo de 101. ¿A los cuánto? A la mitad del tiempo. Resulta, hermano, que a los 30 años, ya finalizando, el señor rápido tiene una deuda de 0, porque obviamente ya pagó, y tiene un activo de 150 millones. Pero el señor paciente tiene una deuda de 0, Tiene 2 casas. pero tiene un activo de 340 millones dividido en una casa gigante. Al mismo tiempo. Pero con sabiduría pudo empezar a invertir de la forma bíblica que nos dice el Señor. Mire que esto, la zona financiera o el área financiera de cualquiera que se llame esto, la vivienda, banco ganadero, ya es ganadero, BBVA, no le dice a nadie nada. No hay un asesor financiero allá esperando que usted en la entrada para decirle, no haga esto, no haga esto, no hay un portafolio de inversión que me diga esto, sino le dicen a usted, a 30 años, sí haga, sí haga, pero no hay que diga, no, más o menos usted a los 15 años usted puede llegar a jugar con esto y esto, no compre esta más pequeña, luego vende no yo eso, porque el más rápido es lo más importante. Sabiduría, ya que está explícita de una forma tremenda. De una forma tremenda. Siendo las 9:12, les voy a dar ya la última puntada y es con mis deberes. ¿Cuáles son mis deberes financieros? En primer lugar, mi deber financiero debe ser hacia Dios. ¿Por qué? Porque yo le tengo que guardar a él fidelidad y gratitud. En segundo lugar, mi familia. ¿Por qué? Porque soy responsable y porque soy transparente. En tercer lugar, el gobierno. Aunque usted diga que es un ladrón, que no merece nada, su obligación también en tercer lugar es con el gobierno, porque es donde usted vive. Es la tierra que usted pisa. La palabra lo dice, usted debe guardar el respeto a todas las que Autoridades. Entonces, ¿cuál es su deber para con el gobierno?
impuestos. Ujú. Familia. Todos. Ay, no, que son unos ladrones, a usted no le importa, pague sus impuestos. Ujú. Cumplidamente. Y si usted, ay, no, es que yo no estoy planillado para pagar los impuestos también. No, sí, pero también usted no debe colgarse en la tienda entonces. Sí, llévelo a su caso particular, porque así funciona. Cuarto lugar, pues usted mismo. ¿Por qué? Porque su estilo de vida debe ser estratégico, así como el ejemplo de la casa. Por eso mismo usted está entre uno de sus deberes. Y por último, los demás. ¿Por qué los demás? Porque usted debe ser generoso. Debe ayudarlos. Debe darles si tiene con qué. Y si no tiene con qué, pues también puede predicar, ¿cierto? Ayudarles a andar, a hablarles, a darle un consejo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son mis deberes? Dios, familia, gobierno, usted y los demás. Y ya sabemos cuáles son los deberes para cada uno de ellos. Amén. Amén. Por último, yo siempre yendo diciendo que por último apenas algunos consejitos ya terminando con el tema financiero. Es que cuando usted saque un crédito, hay algunos créditos que tienen una letra pequeña al final. Lean todo. Y esa generalmente esa letra pequeña lo que le está usted prohibiendo, o más bien hay una cláusula de penalidad por amortización. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede llevar, que decíamos ahorita que amortice, ¿se acuerdan? Que la plática Abonar a plática que le capital. sobra, usted llega y abona y abona. Hay algunos créditos que tienen una cláusula allá abajo que dice que hay una penalidad por amortización. Lean. Ojalá no se endeuden nunca, pero a veces queremos la vivienda y es la única forma, pero seamos muy sabios y leamos y estemos muy encima de todo. Logre siempre créditos en pesos y no en DTF. DTF se llama o es VR. VR. Que ya estoy desactualizado. La unidad para volver a robar, sí, la VR. Es el disfrazado de un pack. Entonces, ojo, que siempre logremos estabilidad en los intereses en relación a pesos. Porque esto es tremendo. Tienes que andar muy cuidado. Si tomas la decisión, tienes que andar con mucho cuidado con este tema. Tarjetas de crédito. Esto no debe ser un medio de pago. Más bien, esto debe ser un medio de pago si usted tiene la necesidad, pero no hay financiamiento. No se financie nunca con una tarjeta de crédito. Un medio de pago, es decir, usted no tiene dinero en efectivo porque por seguridad no lo carga. Ahí es donde entra la tarjeta de crédito, o una sola cuota sin intereses. Para alquilar vehículos. Pero nunca como medio de financiamiento. Ay, con la tarjeta de crédito voy a pagar tal cosa. No. Como medio de pago sí, pero no para sacar cosas a crédito. Nunca use esas tarjetas para compras fuera del presupuesto, jamás, porque eso va a ser impagable. Paga todo tu balance todos los meses, toda la tarjeta, o sea, toda la cuenta, pague la todos los meses y no se deje colgar de una a otra. No saque un avance de una tarjeta para pasar a otra. De hecho, hermano, lo mejor para hacer con las tarjetas de crédito es la cirugía plástica. Cómprate cartera. Con esto ahora sí seguro terminamos. ¿Tiene sentido hacer una compra de cartera? No. Eso es refinanciar. Solo hay una forma que tenga sentido. La tasa tiene que Es ser cuando usted muy llega y baja. coge todas las deudas con sus tasas y las suma. Y saca todas las tasas de interés. Y saca el promedio de todo esto. Si este promedio que me da aquí, de tasas de interés y de la deuda misma, es menor, es mayor que mi compra de cartera, vale la pena hacerlo.
pero tienen que ponerse a hacer lápiz. ¿Qué dijimos ahora? Coge todo y si el valor promedio, o sea, el costo, eso ya es costo financiero. Si el costo financiero promedio es menor de lo que me están a mí ofreciendo, vale la pena, pero haga la cuenta. A veces no, yo generalmente es mucho mayor. Entonces, no. Y obviamente sea ético, porque hay personas que le debe al Banco Caja Social, le debe a la vivienda, le debe a la concesionaria, le debe a este otro. Vamos a hacer una compra de cartera. ¿Pero para qué lo hace usted? Hermano, para que no lo jodan tanto. No solo pagarle a uno, porque en realidad usted no tiene ni para pagarle la compra de cartera y usted nunca lo tuvo. Es para que solamente le quede viendo a uno y solamente le pueda poner la cara a uno, porque en realidad nunca tuvo con qué pagar. Sea ético. Si usted lo hace, es porque sí tiene para pagar la tal compra de cartera. No es porque solamente quiera tener un solo euro. ¿Amén? Amén. Procurar condiciones de estabilidad de esa tasa también siempre. Que no sea Fluctuante. Y obviamente que tenga la posibilidad de esa compra de cartera de tener una amortización anticipada que usted pueda abonar sobre la deuda. Hermanos, ahora sí.